Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué emoción tenerlos aquí una vez más! Para aquellos que son nuevos, bienvenidos a esta comunidad vibrante donde desentrañamos las historias, los misterios y, por supuesto, los vínculos que cautivan nuestros corazones. Hoy tenemos un tema que ha estado en boca de todos, un dúo que ha incendiado las redes sociales, las revistas y las conversaciones, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Si lo han adivinado, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de esta pareja, o expareja, o lo que sea que estén ahora, para responder a esa pregunta que todos nos hacemos, ¿qué une a Kerem Bürsin y Hande Erçel? ¿Existe realmente un vínculo especial que trasciende la pantalla? Prepárense para un viaje lleno de nostalgia, análisis y, quién sabe, tal vez un poco de especulación basada en lo que hemos visto y lo que ellos mismos nos han mostrado. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en todo este drama y encanto, si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita. Así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos, donde seguiremos explorando las historias que nos apasionan. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Ahora sí, vamos al meollo del asunto. Kerem Bürsin y Hande Erçel. Dos nombres que cuando se pronuncian juntos, evocan instantáneamente imágenes de romance, pasión y una química innegable en la pantalla. Su historia comenzó en el set de Sen Kalkapm, una serie que se convirtió en un fenómeno global y catapultó a ambos actores a nuevas alturas de fama y reconocimiento internacional. Desde el primer momento en que sus personajes, Serkan y Eda, aparecieron juntos, la chispa fue palpable. Era más que actuación, era como si la cámara capturara algo genuino, algo que resonaba profundamente con el público. Vimos cómo se desarrollaba su historia de amor ficticia, llena de giros, reconciliaciones y momentos tiernos que nos dejaban suspirando. Y ese suspiro no solo era por la trama, ¿verdad? Era por la manera en que Kerem miraba a Hande, por la forma en que Hande respondía a sus gestos, por esa energía magnética que emanaba de ellos. Por supuesto, como suele ocurrir en el mundo del espectáculo, la línea entre la ficción y la realidad pronto comenzó a desdibujarse. Los fans, cautivados por la intensidad de su relación en la serie, anhelaban ver esa conexión trasladada a sus vidas privadas. Y para su deleite, Kerem y Hande parecían alimentar esa esperanza. Comenzaron a aparecer juntos fuera del set, compartiendo momentos en redes sociales, y poco a poco, la confirmación de su relación se hizo inevitable. Fue un torbellino de noticias, entrevistas y especulaciones, pero lo que era innegable era la alegría que irradiaban cuando estaban juntos. Parecían genuinamente felices, cómplices, y esa felicidad se contagió a sus seguidores. ¿Qué es lo que los unía tan fuertemente? Para empezar, la compatibilidad artística era evidente. Ambos son actores talentosos con una gran habilidad para transmitir emociones. Pero más allá de eso, había una conexión personal que se hacía visible. Compartían un sentido del humor similar, se apoyaban mutuamente en sus carreras y parecían disfrutar de la compañía del otro de una manera muy auténtica. Vimos innumerables fotos y vídeos de ellos riendo juntos, viajando, celebrando momentos importantes. Esa cotidianidad, esa normalidad dentro de la fama, era refrescante y a la vez increíblemente atractiva para el público. También es importante recordar el contexto. Sen Kalkapm fue un éxito masivo, y ellos dos eran los pilares de ese éxito. La presión de mantener esa imagen de pareja perfecta, tanto en la pantalla como fuera de ella, debió ser inmensa. Sin embargo, ellos parecieron manejarlo con una gracia admirable, al menos al principio. Compartían anécdotas divertidas sobre el rodaje, se defendían mutuamente ante las críticas y mostraban una admiración mutua por su trabajo. Esa admiración, ese respeto profesional, sin duda sentó las bases para un vínculo más profundo. Ahora hablemos de los momentos que realmente capturaron nuestra atención y nos hicieron creer en ese vínculo especial. Recuerden esas entrevistas conjuntas donde las miradas se cruzaban de una manera particular. O esas ocasiones en las que uno defendía al otro públicamente. Había una lealtad, una unidad que trascendía lo puramente profesional. Parecía que se veían el uno al otro no solo como colegas, sino como compañeros de vida, como almas gemelas, si quieren sonar un poco más poéticos. Sus viajes juntos también fueron un tema recurrente en los medios y en las redes sociales. Bali, Maldivas, Europa, cada escapada era motivo de envidia y admiración.
Las fotos que compartían de estos viajes no eran las típicas postales turísticas, eran instantáneas de ellos disfrutando de momentos íntimos, de risas compartidas, de esa complicidad que solo surge cuando dos personas se sienten realmente cómodas la una con la otra. Era como si estuvieran construyendo un mundo propio, un refugio lejos de los focos y de las demandas de la fama. Y por supuesto, las redes sociales jugaron un papel crucial. Kerem, en particular, era muy activo compartiendo momentos de su vida, y con el tiempo, Ande empezó a aparecer cada vez más en sus publicaciones. Las historias de Instagram se convirtieron en una ventana a su relación, mostrándonos aspectos de su vida cotidiana, desayunos juntos, paseos por la ciudad, gestos de cariño. Era esa sensación de poder ver un poco de la vida real detrás de las estrellas de televisión, lo que tanto enganchaba a los fans. Sin embargo, como en toda historia de amor, especialmente en las que son tan públicas, las cosas no siempre son fáciles. Con el tiempo surgieron los rumores de separación. La vida en el ojo público es implacable, y las parejas de celebridades a menudo se enfrentan a una presión insoportable. Las agendas apretadas, las constantes giras promocionales, la falta de privacidad, todo esto puede pasar factura a cualquier relación. Y aunque al principio negaron los rumores, eventualmente la noticia de su ruptura se hizo oficial. ¿Significa esto que el vínculo especial que compartían fue una ilusión? Absolutamente no. Creo que lo que Kerem y Ande compartieron fue real, intenso y significativo. El hecho de que su relación haya llegado a su fin no devalúa la conexión que tuvieron. A veces las personas que se aman profundamente, que comparten un vínculo especial, simplemente no están destinadas a estar juntas para siempre. Las circunstancias, las aspiraciones individuales, o simplemente la evolución personal pueden llevar a caminos diferentes. Lo que une a Kerem Bürsin y Hande Erçel, en mi opinión, es una combinación de factores, una atracción mutua, una compatibilidad artística excepcional, una comprensión profunda de las presiones de sus respectivas carreras y, sobre todo, un amor genuino que nació y floreció en el crisol de un proyecto que los unió de una manera inquebrantable. Ambos compartieron una etapa crucial de sus vidas y carreras, y eso crea un lazo que incluso después de la separación, perdura de alguna manera. Piénsenlo así, cuando se trabaja tan intensamente con alguien, se comparte tanto tiempo, se viven tantas experiencias emocionales en la pantalla, es casi inevitable que se desarrolle una conexión especial. Y cuando esa conexión se ve reforzada por una atracción real y un afecto genuino, el resultado es algo poderoso. Los fans fueron testigos de esa química en la pantalla, y luego vieron destellos de esa conexión en la vida real. Por eso, para muchos, su historia fue una verdadera historia de amor. Incluso ahora, después de su separación, podemos ver que hay un respeto mutuo. No hay dimes y diretes públicos, no hay ataques. Por el contrario, a menudo se refieren el uno al otro con cariño cuando se les pregunta. Eso demuestra que, a pesar de que su camino juntos como pareja ha terminado, el vínculo que se formó durante su tiempo juntos sigue siendo importante para ellos. Quizás ese vínculo especial se ha transformado en una amistad sólida, en un recuerdo compartido de una etapa importante de sus vidas. Además, su impacto en la cultura popular es innegable. Sen Kalkapm no solo fue un éxito en Turquía, sino que conquistó audiencias en todo el mundo. Y gran parte de ese éxito se debió a la química entre Kerem y Hande. Crearon personajes icónicos y una historia que resonó con millones de personas. Ese logro compartido, esa experiencia transformadora, es algo que los unirá para siempre en la memoria colectiva de sus seguidores. Entonces, ¿qué une a Kerem Bürsin y Hande Erçel? Un amor que nació en la ficción y se trasladó a la realidad, una química innegable, un respeto mutuo, un apoyo incondicional y la experiencia compartida de alcanzar la cima del éxito juntos. Su historia nos enseña que, si bien no todas las relaciones están destinadas a durar para siempre, los vínculos profundos y significativos que creamos a lo largo de nuestro camino pueden ser eternos, transformándose pero sin desaparecer por completo. Fue una relación que inspiró a muchos, que nos hizo creer en el amor de película, y aunque haya terminado, el recuerdo de esa magia perdura. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado a fondo la fascinante conexión entre Kerem Bürsin y Hande Erçel, desentrañando los elementos que hicieron de su relación algo tan especial y cautivador para el público. Hemos recordado sus inicios en Sen Kalkapm, la chispa que traspasó la pantalla y cómo esa conexión floreció en la vida real, dejando una huella imborrable en sus carreras y en los corazones de sus fans.
Hemos analizado los gestos, los momentos y la energía que compartieron, concluyendo que si bien el amor puede evolucionar y tomar diferentes rumbos, el vínculo profundo que se forma entre dos personas puede perdurar de formas inesperadas. Ha sido un placer compartir este análisis con todos ustedes. Su participación y su interés son lo que hace que este canal sea tan especial. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que todavía existe un vínculo especial entre Kerem y Hande? ¿Qué momentos de su relación recuerdan con más cariño? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante, no olviden darle un gran me gusta. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles contenido de calidad. Si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nuestros próximos vídeos y activen la campanita para recibir todas las notificaciones. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares a quienes también les pueda interesar esta fascinante historia. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.